Our forgetfulness also blinds us to the history of technical objects. These objects differ from ordinary things and people in the way they relate to time. This person, that book, the tree behind our house all have a past. And that past can be read on his wrinkled and smiling face, the dog-eared pages of the book, the stump of the branch that broke from the tree in the last storm. In such cases, the presence of the past in the present seems to us unremarkable. But technologies seem disconnected from their past. We usually have no idea where they came from, how they developed, the conditions under which the decisions were made that determined their features. They seem self-sufficient in their rational functioning. An adequate explanation of any given device appears to consist in tracing the causal connections between its parts. In reality, there is just as much history to an electric toaster or a nuclear power plant as there is to persons, books, and trees. No device emerged full-blown from the logic of its functioning. Every process of development is fraught with contingencies, choices, alternative possibilities. The perfecting of the technical object obliterates the traces of the labor of its construction and the social forces that were in play as its design was fixed. It is this process that adjusts the object to its niche, and so the occlusion of its history contributes to the forgetfulness of the whole to which it belongs. I call this the paradox of the origin. Behind everything rational, there lies a forgotten history. Here is an example with which we are all familiar. Hola compañeros, hola profe, nuevamente los saludo en este segundo capítulo del curso, las paradojas. En esta ocasión elegí la paradoja del origen, me identifiqué muchísimo con esta paradoja, si bien todas las paradojas tienen algo de cercano o de cotidiano en nuestro quehacer como docentes, en nuestra vida como ciudadanos, sujetos políticos y personas que nos relacionamos constantemente con la sociedad, la tecnología. Quiero como hacer énfasis específicamente en esta paradoja del origen porque si bien desde mi formación en la licenciatura siempre le di como un lugar muy importante a la parte epistemológica e histórica de la ciencia, esto lo intento llevar a cabo en la práctica docente cuando tengo las oportunidades de enseñar ciencia, de acercar a los estudiantes a la ciencia. Me gusta mucho iniciar siempre con esta parte histórica, el por qué, el de dónde surgió, en que la ciencia no es perfecta y que han habido muchísimos errores y muchísimas pruebas para llegar a una invención o a una ley o a una teoría, etcétera. Entonces, en este caso, la paradoja del origen inicia el autor hablando sobre esa venda que nosotros tenemos sobre esa historia de los objetos, y es muy real porque muchas veces vamos por la vida utilizando cosas, adquiriendo cosas, pero no nos preguntamos el de dónde surgen, por qué surgen, de dónde salen, cuál es la intención y cuál ha sido pues como la historia de todas estas cosas con relación al tiempo. Entonces hay un ejemplo que el autor pone, que él por acá lo menciona, que dice: este es un ejemplo que todos conocemos. Realmente yo no era conocedora de esta realidad, y es acerca de las señales y las salidas iluminadas en las puertas de los teatros, y esto también yo diría aplicaría para los cines que son digamos más actuales. Sucedió en Estados Unidos que por un incendio se murieron 600 personas tratando de encontrar y de abrir las salidas. Entonces esto fue en 1903. Después de esto se reglamentó una ley que hablaba acerca de señalizar estas puertas. Entonces después de esto todas las ciudades de todo el país introdujeron normas estrictas de seguridad. Hoy no notamos demasiado las señales de salida y puertas, y sin duda pocas personas que gustan de teatro tienen idea de su origen, y es real. Esto yo creo que pues no éramos muy conocedores
de estas realidades. Entonces, siempre en la tecnología, en la ciencia, en las invenciones, hay una historia detrás de este artefacto, de esta máquina, de este aparato, y hay una razón de por qué surgió, hay un origen, no es algo que suceda de manera espontánea, algo divino, una inteligencia sobrenatural en los científicos, sino que se da por unos contextos, unas razones, y allí también se relacionan las demás paradojas del texto. Bueno, continuando con la paradoja del origen, quiero compartir este texto llamado Las raíces socioeconómicas de la mecánica de Newton, de Boris Hessen. Es un texto que en algún momento tuve la oportunidad de abordar. Voy a leer la primera parte. Dice: las obras de Newton y su propia personalidad han atraído la atención de científicos de todas las épocas y de todos los pueblos. La colosal amplitud de su producción científica, el significado de su obra para todo el desarrollo posterior de la física y la técnica, la maravillosa exactitud de sus leyes, provocan un justo sentimiento de especial respeto hacia su genio, que colocó a Newton en un punto de viraje del desarrollo de la ciencia y le permitió señalar nuevas rutas para el avance de esta. ¿Dónde se hallan las fuentes de su creatividad? ¿Qué factores determinaron el contenido y la dirección de sus trabajos? Todas estas preguntas surgen inevitablemente ante el investigador que se propone penetrar en la esencia misma de su creatividad y no limitarse a la simple compilación de materiales acerca de Newton. Como lo mencionaba ahorita, la paradoja del origen tiene grandes implicaciones en la reflexión a la que el autor nos invita, y es a tener presente y tener en cuenta que detrás de cualquier artefacto, objeto, maquinaria, máquina, técnica y tecnología actual hay una historia, hay un origen que está implicado en su funcionamiento, en su creación, y esto no lo podemos obviar, y es lo que muchas veces hacemos en nuestra vida cotidiana, en la adquisición de productos, de tecnologías, en la utilización de las mismas y en nuestro quehacer docente. Si bien yo mencionaba que me parece importante y siempre le he dado un lugar hasta donde se ha podido a la epistemología y a la historia de la ciencia en la enseñanza, muchas veces no se nos es posible o lo dejamos pasar por alto porque creemos, por el afán y por suplir un montón de necesidades, de cubrir un currículo, de dar unos contenidos que ya pues sabemos que no apuntan tanto a contenidos, sino a fortalecer y a generar unas competencias y habilidades en los estudiantes, pues vamos dejando atrás todo esto que tiene que ver con el origen. Precisamente cito a Newton y a este texto sobre los aspectos socioeconómicos de la mecánica de Newton, porque si bien Newton en la historia ha sido de los grandes científicos y de los más importantes para la física mecánica, como inicia el texto del apartado que leí al principio, no es una inteligencia divina o sobrenatural o una inteligencia mágica donde Newton, por obra de algo divino, pues creó sus leyes y todas sus invenciones. Detrás de esto hay una historia, hay un origen. Entonces precisamente el texto desglosa todas esas implicaciones socioeconómicas del contexto de Newton, donde él pudo llegar a estas leyes, a estas invenciones, y pudo generar tantos avances para la ciencia y para la física, pero debido a todas estas situaciones específicas de su vivencia en el momento. Entonces, toda esta transición del feudalismo al capitalismo, cómo Newton lo vivió, cómo vio todas estas necesidades de aumentar productividad, de aumentar el transporte, de aumentar tantas necesidades
y suplirlas con estas técnicas y estas tecnologías. Bueno, ya para finalizar, quiero leer este apartado del texto que les he recomendado. Y dice: la ciencia y la técnica contemporáneas crean máquinas maravillosas por su exactitud y productividad, por su organización extraordinariamente compleja y fina. Y resulta, sin embargo, que los destructores de máquinas de la época de Newton eran más inteligentes que nosotros, que creamos máquinas de extraordinaria complejidad y potencia.